Muy buenas tardes, México. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, una más, en Voces del Periodista Radio. Su servidor Jorge Santa Cruz les hace extensivo el saludo de quien es la directora y la conductora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera. También el de nuestro productor y director general, licenciado Maurice Salum George. Estamos listos para conversar en el transcurso prácticamente de la próxima hora con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Ustedes seguramente lo conocen muy bien. Es un periodista mexicano, un investigador mexicano que se ha especializado en los asuntos de inteligencia, de geoestrategia, geopolítica y seguridad nacional. Maestro Sánchez Mena, qué placer, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicar. Vamos a hacer un programa interesante. Sin duda alguna. Ahora, antes de entrar en materia, por favor, permítanos dar las gracias a todos quienes hacen posible, como lo dice Celeste, es una expresión muy de ella, este abrazo mediático. Gracias en la cabina al ingeniero Víctor Melara. Muchísimas gracias a don Milton Partida, gracias a Daniel Gutiérrez Morano. Gracias de igual forma al ingeniero David Hernández, a todos quienes en ABC Radio y a través también de Organización Editorial Mexicana permiten que este esfuerzo de información y análisis cubra a todo nuestro país. Enviamos saludos a quienes nos escuchan a través del gran grupo Radio Turquesa en el sur y sureste de la República Mexicana, una frecuencia que llega hasta las Antillas, que llega, por supuesto, a América del Sur, bueno, más bien, corrijo, a América del Centro. Es probable que alcance lo que es la frontera entre América del Centro y América del Sur. Y también a quienes nos siguen a través del gran grupo de La Pantera en el norte de la República Mexicana. Maestro Sánchez Mena, entrando en materia, la por lo menos aparente tranquilidad de estos días contrasta con la gran actividad, con la gran agitación que se vive en los altos niveles del poder. Lo mismo, digamos, en Estados Unidos que en México. Máxime que estas dos naciones están vinculadas en muchas cosas, no por muchas cosas. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues en esta semana, por 2 días, nos visita la secretaria del Interior de Seguridad norteamericana, la señora Nielsen, Kirstjen Nielsen, que sucedió en el cargo al general John Kelly, que es hoy el encargado de la Casa Blanca, y que es una mujer muy conocedora de la situación que tiene nuestro país, y en el momento que llega hay que ser muy puntual en esto, pues es una situación un tanto difícil por la relación que vive nuestro país con los Estados Unidos, porque la verdad es que no tenemos embajador, no ha sido designado, ¿sí? Y entonces pues tenemos una situación, diríamos, en términos ya no tanto coloquiales, sino técnicos, atípica, porque pues no tenemos un intermediario, un agente que nos lleve la relación, que represente los intereses de los Estados Unidos, que era la embajadora de los Estados Unidos del gobierno demócrata, permaneció acá, pero ella ya se despidió, ya renunció, se va hasta después del mes de abril, pero no hay embajador. Entonces, pues la secretaria del Interior viene después de haber acompañado al presidente Trump a su gira por el norte, el sur de los Estados Unidos, cerca de la zona de la base de San Diego, a revisar prototipos
del famoso muro. ¿Por qué fue a visitar prototipos del famoso muro? Porque el presidente Trump está en campaña de reelección, está en campaña para impulsar a los candidatos al Congreso norteamericano y definitivamente, pues porque hay una situación de cambio geopolítico en el mundo muy importante del que vamos a terminar de platicar y esperemos que en otro programa demos un panorama más amplio de esta situación que se está viviendo, de un cambio profundo que está viviendo el mundo con un nuevo alineamiento geopolítico entre lo que es Rusia y todos los países aliados de los Estados Unidos de la OTAN. Sí, hay que hacer notar que apenas, pues al inicio de esta semana, se dio un despido masivo de diplomáticos de Rusia, tanto por el gobierno de los Estados Unidos, como el de Canadá, como el de Alemania. En total, el lunes, aproximadamente 22 gobiernos anunciaron la expulsión de varias decenas de diplomáticos rusos. Esto sin duda tendrá que ser analizado en los próximos días, como lo dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena aquí en Voces del Periodista. Pero, maestro Sánchez Mena, efectivamente la funcionaria que nos visita es la responsable del Departamento de la Seguridad Patria, la Homeland Security. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que el Departamento de la Seguridad Interior y viene a México previo a las elecciones, en fechas en que coincide, por ejemplo, una emboscada a elementos de la Secretaría de Marina, y como resultado de esa emboscada mueren 2 niñas y la mamá de las pequeñas, en fin. También cuando el asunto del muro está allí, ¿viene a jalar orejas? Bueno, es decir, aquí tenemos que plantearnos si este mensaje, desde luego, si estos acontecimientos que se dieron en Tamaulipas, pues marcan una situación porque quienes cayeron junto con esta familia, a un lado de ellos son marinos, y los marinos hasta el momento no habían sido objeto de un ataque tan violento por parte del crimen organizado y con armas de alto calibre que no tiene el ejército mexicano, que no tiene la marina. Sí, pero vamos paso a paso con la señora secretaria de Marina, la secretaria del Interior de los Estados Unidos, porque para una vez que ya tenemos el panorama de qué es lo que está sucediendo con este mensaje de la visita de la secretaria, el acontecimiento paralelo que se da en la frontera nuestra en Tamaulipas, y que es una situación de violencia que se está viviendo en buena parte de las regiones más violentas del país y que están efectivamente ligadas a la circunstancia, a la coyuntura electoral que está viviendo el país, y de lo que habló también el presidente Trump en la frontera mexicana. Sí, era inusual anteriormente que las elecciones, pues nada más era una situación interna, y la elección de los Estados Unidos pues también era una elección allá, de ellos. Pero pues hoy vivimos una internacionalización de las elecciones. Y lo vamos a ver por qué, pues que también la OEA pues está también metida en las elecciones de México, porque México también está metido en las elecciones con la OEA en el caso de Venezuela. Sí, aquí vamos a hacer una descripción de este cambio
que está jugando, el papel que está jugando en la OEA en todo el continente, pero vamos paso a paso. Así es. Amigos, seguramente estamos a punto de ir a un corte. Le preguntamos a nuestro productor, a Julián Solís, le preguntamos también a nuestro otro productor, Jonathan Álvarez, ¿cuánto nos queda? Son 2 minutos. Bueno, a ver, ¿cómo debemos armar este rompecabezas? ¿Por dónde debemos empezar? Bueno, la definición del presidente Trump, él dice que la frontera y que requiere de un muro porque es un problema de seguridad de los Estados Unidos. Porque para conservar, dice, los Estados Unidos como tal necesitan ese muro. Eso es el mensaje que manda como un problema de seguridad de los Estados Unidos. Por eso viene entonces la secretaria de Seguridad Interna del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues esto es Voces del Periodista Radio, es su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de la directora y conductora de este espacio, de Celeste Sáenz de Miera. Vamos a un corte y de regreso le vamos a pedir al maestro Rodolfo Sánchez Mena, nuestro invitado en esta ocasión, que nos ayude a ir armando el rompecabezas. ¿Cuál es la ficha que debemos poner primero? ¿Cuál es la que debemos poner después? ¿Por qué el asunto de México tiene que ver con Venezuela? ¿Por qué la OEA está atenta a nuestro país? La OEA, ¿qué tanta supeditación tiene con respecto a la Casa Blanca? ¿Cómo juega o de qué juega el canciller Luis Videgaray? Nosotros, después del corte, le prometemos entrarle a fondo al tema, no tardamos. Muy bien, amigos tan queridos, regresamos a Voces del Periodista Radio. En esta ocasión, su servidor Jorge Santa Cruz, sustituyendo a quien es la directora, la conductora de este espacio de información y de análisis, Celeste Sáenz de Miera. Estamos conversando, si ustedes nos acaban de sintonizar, les ponemos al tanto, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, especialista en temas de inteligencia y de seguridad nacional. El maestro Sánchez Mena forma parte de la dirección editorial de la revista Voces del Periodista. Usted puede consultar la revista en vocesdelperiodista.com.mx y también de Voces del Periodista Diario, o sea, del diario digital del Club de Periodistas de México, que es vocesdelperiodista.mx. Nos decía el maestro Sánchez Mena que tiene estudiando estos asuntos. A ver, déjenme abrir un paréntesis. Maestro Sánchez Mena, ¿cuántos años tiene usted estudiando todo este tipo de cosas? Bueno, pues esto se lleva un tiempecito, es de todos los días, es de tiempo completo, ¿sí? Es más de 48 horas, hay que estar atento. Pues es una forma de ser, una forma de vivir, es parte de uno mismo. Entonces está uno, pues es la profesión que tengo, soy sociólogo, entonces pues desde joven me interesé en estos temas y aquí estoy y estamos platicando de ellos. Sí, claro, yo no quiero ser indiscreto, pero más o menos ¿cuántos años? ¿50? Pues más o menos en eso andamos, ¿no? Imagínese, medio siglo. Suena poquito, ¿eh? Suena poquito. Sí, pero en eso andamos, ¿no? Y se me ocurrió medio siglo porque prácticamente en este 2018 se cumplirá eso, el medio siglo del asunto tan doloroso que siento que no acabamos de superar, que falta mucho para que superemos, de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero bueno, regresamos. Nos decía don Rodolfo antes del corte que ahora las elecciones en México son de gran interés para los núcleos de poder en los Estados Unidos. Y de otros grupos, ¿no? Y de otros grupos. De interés, pues, para las potencias que ven
pues la posición que tiene nuestro país, que estamos cerca de los Estados Unidos. Bueno, pues sí, con los medios de comunicación que hay, pues todos están atentos a ver qué pasa aquí, ¿no? Ahora, ha sido muy claro, maestro, que Washington de una manera o de otra ha intervenido en los procesos de sucesión en el poder en nuestro país. O sea, eso creo que no se puede negar. Pero la diferencia con la situación actual es que ahora a los vecinos del norte y a los otros grupos y a los otros países también les interesan lo que será la futura composición de la Cámara de los Diputados, la futura composición del Senado de la República, dónde van a quedar o cómo van a quedar distribuidas las presidencias municipales, etcétera. Eso creo es inédito. Sí, los gobiernos de los estados, de Los estados gobiernos estratégicos, de los estados. Sí, claro. gobiernos de los estados estratégicos. Definitivamente, por ejemplo, en la cuenca del Pacífico, pues el estado de Guerrero juega un papel muy importante, pues porque es un productor de dos oros, ¿sí? O sea, produce el oro blanco, heroína, ¿sí? Y fentanilo, y que Trump está también haciendo campaña para que se promueva en los Estados Unidos, pues dice él que pena de muerte para quienes distribuyan de manera como se hace actualmente, no por los laboratorios, los médicos recetan todas estas drogas, y es un negocio de más de 20,000 millones de dólares en los Estados Unidos. Sí, hay en los Estados Unidos un gran mercado de consumidores de drogas legales, ¿sí? Porque va con prescripción médica, pero también digo, pues que ya abierto este mercado, pues hay una gran demanda, y esa demanda pues es la que surte la producción de nuestro país, y esa oferta pues es la que se canaliza de estados productores, desde luego como Guerrero, Oaxaca, etcétera. Sí, el crecimiento de la producción de nuestro país pues está ligado a la violencia, y también por eso viene la señora secretaria del Interior y están inquietos por esta situación, sí, pero pues bueno, nuestro canciller, el secretario Luis Videgaray, tiene una excelente relación con el yerno de Trump, que hace unos días también estuvo en México, y en un artículo reciente lo calificaba, le llamé válido. Si en la historia política de los imperios, que es afín a nuestra historia, porque formamos parte del Imperio Español, ¿sí? Antes de que se formaran los estados modernos, los monarcas requerían hacían equilibrios de poder con los que llamaban perversamente por fuera los favoritos del rey, pero en realidad pues eran gente que servía a doble propósito, vamos, como el famoso Godoy, que era el favorito de la reina y del rey, ¿sí? Pero que cumplían este propósito de cabildear, de negociar los intereses del imperio con otros países. Y así llegó Costner a México, pues él es el yerno del presidente Trump, y viene a México pues a hacer una serie de acuerdos, pero él no tiene un cargo oficialmente, ¿sí? En la estructura de gobierno de los Estados Unidos. Los que son opositores al secretario y opositores al presidente Peña, bueno, pues dicen, critican fuertemente la relación con el secretario Videgaray con el señor Costner. Y desde luego, pues Videgaray ha encontrado con Costner una llave de oro, pues para tener una serie de acuerdos con la Casa Blanca. Pero en el momento en que el señor Costner se ha venido debilitando
y cayendo dentro de la Casa Blanca con todos estos movimientos que estamos viendo, con cambios, con acomodos, en el realineamiento de la política exterior norteamericana, pues desde luego, pues también está siendo afectado pues el secretario Videgaray, como lo vamos a ver, porque pues entonces la función que él tiene de representar la diplomacia mexicana, la política exterior de México, pues queda circunscrito a una relación personal y a una serie de acuerdos, de negociaciones, de diplomacia secreta. A ver, maestro Sánchez Mena, entonces, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos viene a México para tratar de planchar, estoy hablando en un sentido figurado, tratar de poner sobre un tapete de una negociación no tan ríspida el que nuestro país se comprometa, por un lado, a aportar recursos para el muro, y si no a aportar recursos para el muro, sí para tomar decisiones, medidas que desalienten el éxodo de personal sin documentos migratorios en orden. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, pero la posición de México en eso sí ha sido muy clara y abierta, la posición del presidente Peña. El presidente Peña ha rechazado tajantemente y lo ha expresado, ¿sí?, que no, México no va a pagar un solo centavo de ese muro. Además de que el propio muro, pues como se ha visto, ¿sí?, el Congreso norteamericano no está dispuesto a apoyarlo. Y el presidente Trump, pues ahora le está pidiendo dinero al Pentágono, ¿sí?, que es la cabeza del aparato de defensa norteamericano y que negocia por su cuenta todos los contratos militares en los Estados Unidos, que como tiene hoy dinero, pues que ellos paguen el muro, porque son los que tienen, pues afecta la seguridad de los Estados Unidos bajo el principio supuesto de que hoy, como ya hubo cambios en la CIA, como ya hubo cambios en el Departamento de Estado, quienes llegaron a esta área han insistido la posibilidad de que se cuelen por la frontera terroristas provenientes del Medio Oriente. Pero el tema del terrorismo ya está en los Estados Unidos en el penúltimo de los escalones, porque ya pasó a otra etapa. ¿Sí? Sí, maestro Sánchez Mena, esto es Voces del Periodista Radio, es su servidor Jorge Santa Cruz, sustituyendo a la conductora, a la directora de este programa, a Celeste Sáenz de Miera. Estamos platicando con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, especialista en temas de inteligencia y de seguridad nacional. Permítanos, por favor, ir a un segundo corte, que se quede en el imaginario colectivo esta pregunta. Bueno, México efectivamente ha dicho que no va a aportar ni un centavo mexicano para la erección del muro. Pero, ¿a qué viene la secretaria de Seguridad Interior cuando el resultado de las elecciones de nuestro país en este momento parece en realidad imprevisible? ¿Habrá tenido caso que viniera? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Es Voces del Periodista. Nosotros volvemos. Muy bien, gracias porque siguen con nosotros en Voces del Periodista Radio. Ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios a los teléfonos del Club de Periodistas de México. Se los doy. Se los comparto más bien. 55 12 86 61 y 55 12 86 69. Pueden escribirle a nuestra directora, a Celeste Sáenz de Miera. Escríbele a celeste@gmail.com, al Twitter de Celeste, @Celeste Sáenz M, @Celeste Sáenz M. Les comparto mi Twitter, @Jorge Santa Cruz 1. Bueno, nos queda muy claro que la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos vino a México porque
al gobierno de Washington le interesa solventar el asunto del muro fronterizo y que quede aquí un gobierno que no le haga tanto ruido y protestas y cosas. Por lo menos eso es lo que dice la lógica, maestro Sánchez. A ver, la señora secretaria del Interior de los Estados Unidos es importante. No me representa la línea, desde luego, del señor Costner. Ella tiene su propia línea que es diferente, que está alineada con los intereses hoy de lo que está predominando en la Casa Blanca. Eso es muy importante puntualizarlo para que no se confundan las posiciones. Entonces ella viene a negociar lo que tiene que negociar del gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que les interesa? Los aspectos de seguridad norteamericana en México y qué tiene que ver en ello. Los aspectos migrantes. No hay aspectos porque no es su terreno, pero sí hay que mencionarlo. Se preguntaría la gente, tiene que ver con lo del TLC, porque hay un grupo de generales que le están pidiendo al presidente Trump que negocie el TLC. Este grupo de militares norteamericanos son demócratas, ¿sí? Y son neoliberales, y confunden la compra de aguacates con la seguridad norteamericana. Sí, aquí la señora viene a ver aspectos de seguridad norteamericano y el TLC no tiene específicamente ningún componente de seguridad porque no tiene letras de seguridad, aunque vaya implícito los aspectos de seguridad. Mucha gente se preguntará, ¿el petróleo es seguridad? Desde luego que sí es seguridad, pero hasta donde se entiende que los acuerdos de seguridad en TLC no comprenden, los acuerdos comerciales no tienen el componente petróleo. Bueno, entonces, ¿a qué viene la señora? Pues a esos componentes de seguridad que va a negociar. ¿Con quiénes? Pues con los señores que son los responsables de seguridad en el país, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, pero da la casualidad que el secretario de Gobernación como que no es mucho su área. Él es un buen abogado, pero la parte de Gobernación como que está ahí medio flotando en el aire. ¿Sí? Aquí son las cosas que ellos ven desde aquel lado, ¿sí? Y que son parte de estas cosas que nosotros desde fuera las podemos apreciar y las tenemos que entender desde fuera para tener un diagnóstico de qué es lo que se acordó en términos de negociaciones, en términos de diplomacia secreta. Pero para eso hay que tener una visión completa de cuál es la situación que está viviendo nuestro país, porque finalmente, ¿sí?, lo que está en juego pues es de aquí en adelante una serie de intereses del país en una situación bastante delicada, como lo empezamos a comentar al principio de esta plática, cuando nuestro país no tiene relaciones prácticamente con los Estados Unidos. Exactamente, porque renunció la embajadora Roberta Jacobson. Maestro Sánchez Mena, si decenas de miles de compatriotas se van a los Estados Unidos de forma irregular, sin contar con los documentos migratorios necesarios, lo hacen un tanto cuanto forzados por distintas situaciones. Una de ellas, la acuciante pobreza. Hay pobreza en este país. Otra, las amenazas y presiones de los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, suponemos que la Secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos
vino a decirles, entre otras cosas, señores, eviten, prevengan en lo posible la salida masiva de trabajadores indocumentados. Pero eso se oye fácil, pero hacerlo es cambiar todo un modelo que ha empobrecido al campo mexicano y también cambiar un modelo que ha enriquecido a los capos del narco como nunca. Bueno, hay un cambio importante en gobernación, que es la designación del nuevo comisionado de migración, que es un personaje que pasó de director general del CISEN a migración. Esa posición es muy importante, que es una posición de seguridad nacional, tanto para México como para los Estados Unidos. Esa importancia tiene, ¿sí? Y hay que fijarnos, ¿sí?, en esta coyuntura, cómo se decidió ese cambio para tener a este personaje que ha jugado un papel importante porque es un conocedor, fue delegado del CISEN en el sur del país, cuando migrantes del sur nuestro pasaron hacia Tamaulipas y se presentó la masacre por parte de Zetas. Él sí fue parte de esos testigos de cómo se dio esta circunstancia. Sí, y aquí lo que estamos hablando y mencionando, sí, cómo ha evolucionado la circunstancia, no solo de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, sino el otro componente muy importante de migrantes centro y sudamericanos. Tenemos que ver otras perspectivas que vamos a platicar en otros programas de mexicanos que han servido en las Fuerzas Armadas norteamericanas y que están siendo expulsados de los Estados Unidos porque no les otorgaron la nacionalidad, porque ha privado desconocimiento por parte de muchos mexicanos de que no saben que la nacionalidad norteamericana no es automática por prestar el servicio militar, y buena parte de estos cientos de mexicanos que prestaron el servicio militar en los Estados Unidos desde guerras como Vietnam, Afganistán, Irak, hoy están en la frontera mexicana y en una situación muy difícil. Sí, hay una serie de componentes de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, indocumentados, que tenemos que analizar en detalle y ver otras perspectivas diferentes a la manera en que se ha estado negociando por México o que no ha dejado de negociarse, ¿sí? Y que tiene que plantearse en términos de información la circunstancia que estos mexicanos en los Estados Unidos o que son ciudadanos norteamericanos o que han dejado de ser, que han nacido en los Estados Unidos pero que no tienen la nacionalidad norteamericana. Sí, la situación es muy compleja, pero sí, tenemos que ampliar el panorama y tener otra perspectiva de análisis y otra perspectiva de negociación, y vamos a ver cómo sí se puede tener otra forma muy importante de negociar, porque los mexicanos en los Estados Unidos han aportado una gran riqueza que ha generado, ha hecho posible lo que hoy es más el futuro de los Estados Unidos. Los mexicanos, no solo con mano de obra, sino también con parte del territorio mexicano, han contribuido a eso. Sí, tenemos casi minuto y medio, maestro Rodolfo Sánchez Mena, antes del corte, el tercero de hoy. Yo quisiera preguntarle, ¿tendrá la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, la señora Nielsen, la capacidad, el poder de tratar de inducir a uno u a otro candidatos en México para que lleguen a la presidencia de la República? No, yo creo que aquí en este caso, sí, los procesos políticos que se están dando en el país
para la elección de candidatos tienen su propia dinámica. Lo que sí estamos viendo es de qué manera las circunstancias, tanto de violencia que se está presentando, un fenómeno de violencia electoral que ya lo anunció la revista Voces del Periodista en uno de sus pasados números. Sí, se hizo un análisis prácticamente de fondo y que dio lugar a que otros medios de comunicación adoptaran ese tema de estudio, claro, que se convirtiera en un tema de información más amplio. Pero también ahora la perspectiva geopolítica está cambiando y esa perspectiva, desde luego, geopolítica, va a impactar en el rumbo de nuestras elecciones. ¿Por qué? Porque definitivamente cada uno de los candidatos representa una perspectiva geopolítica diferente. Y eso lo vamos a ver en muy poco tiempo y con los resultados electorales. Que ya están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta y están prefigurados. Así es. Vamos a un corte, el tercero y último de esta tarde, para continuar la charla muy amena con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Volvemos. Muchísimas gracias, amigos tan queridos. Voces del Periodista Radio, en esta ocasión su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de la directora, de la conductora del programa, de Celeste Sáenz de Miera. Platicamos, es un gusto hacerlo, un placer y un honor, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Él es sociólogo mexicano especializado en temas de inteligencia y de seguridad nacional. Maestro Sánchez Mena, 3 preguntas como que en batería. La primera de ellas, en este escenario tan complejo que usted nos ha ido desmenuzando para poderlo entender, ¿qué es lo que le convendría al actual canciller mexicano, el señor, el doctor Luis Videgaray Caso? 2. ¿Por qué los mexicanos o la gente de ascendencia mexicana en los Estados Unidos no tiene tanta representatividad como si la tiene una minoría, la minoría cubana, instalada sobre todo en Florida? Y número 3, ¿será que nos vinieron a decir a través de la señora Nielsen, secretaria de Seguridad Interior, que el gobierno mexicano debe mantener la seguridad sin que haya graves conflictos hasta que se dé oficialmente el relevo? La situación que se está viviendo en el país, el secretario de Gobernación dice: yo no identifico situaciones de violencia electoral. El INE dice: yo no veo focos rojos. ¿Sí? Ellos, pues su trabajo no es generar alarma, claro, pero sí ser efectivos en sus acciones. El secretario, el director del INE, el presidente del Consejo del INE, pues tiene que tomar las medidas que se requieren, pues para que los casillas que se instalen, pues reciban los votos. Pero aquí vienen los problemas, porque quien va a depositar un voto, pues ya llega presionado por el clima de terror, porque a quienes no han matado y que son los sobrevivientes, pues seguramente pueden ser los candidatos del crimen organizado. Sí, esa es una de las hipótesis que nos tenemos que plantear, ¿sí? Porque esto ha venido creciendo. Y nada más de los candidatos del crimen organizado. Hay estados que están dominados ya por el huachicol, la extracción del petróleo, el petróleo negro, el cártel negro.
como sucede en Guanajuato, como sucede en Puebla, ¿sí? Esto es miles de millones de pesos que se pierden con esto y que enriquecen a unos grupos. Bueno, esto pues desde luego pues marca y favorece algunas tendencias como en el estado de Veracruz, como en Guerrero, es decir, en donde va a haber elecciones para gobernador hay una gran presión por parte de los grupos del crimen organizado. Esta circunstancia, que lejos de reducirse, se va incrementando. Seguramente, en la medida en que se vaya aterrizando la elección y se acerque el momento de votar, pues va a disminuir pues, el número de muertos. Va a ser lógico, porque el clima de violencia ya va a haber fructificado y sus resultados de generar ese clima pues ya están establecidos, ¿sí? Ya las condiciones estarán dadas para lo que el objetivo, para lo que se definió esa estrategia, esa metodología, como se planteó en la Cámara de Diputados por un distinguido marino del Centro de Estudios Navales, que es un aparato de inteligencia naval. Bien, ¿qué es lo que tiene? Si yo me pregunto, el secretario de Relaciones Exteriores, que ha jugado un papel pues, muy interesante, muy importante, más allá de la propia Cancillería, ¿sí? Lo hemos visto en una misión de ir hasta hablar con el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, ¿sí? Porque nuestro secretario pues también ha jugado un papel de una especie de comisionado de paz, de seguridad de toda la región, un papel que ha jugado en relación a los acontecimientos de Venezuela, como representante de México ante la OEA en las negociaciones en la República Dominicana, unas negociaciones que comentamos aquí en este programa para los acuerdos de paz, para las elecciones en Venezuela y también en el Grupo de Lima, que es un grupo de países latinoamericanos que trabajan con la OEA. En la medida que la OEA ha dejado de ser un garante de los golpes militares en América Latina para constituirse en una entidad promotora de la democracia, entre comillas, de América Latina. Bien, eso es el señor canciller. Pero lo segundo, ¿sí? ¿Cómo ir avanzando en los Estados Unidos por parte de los grupos mexicanos, de esta primera minoría que están representadas por los famosos hispanos y en donde el núcleo más importante de esa primera minoría en los Estados Unidos y cuyos votos son determinantes para la elección de un presidente en los Estados Unidos, que a diferencia de otras minorías como la cubana, no tienen una representación y que en la calle a la hora de manifestarse como los Dreamers, pues los golpean terriblemente, como hace unos días frente de manifestaciones en la Casa Blanca y van a dar a la cárcel por obstruir el tráfico, por hacer manifestaciones de este tipo. Si lo que tienen que hacer es, desde luego, con las reglas del juego norteamericano, buscar posiciones de poder dentro del Congreso. Tienen que negociar políticamente y tienen que tener una representación política propia, una representación, no delegar sus votos en el Partido Demócrata. Tienen que tener una representación propia estos mexicanos
de acuerdo al peso económico y político y el número de votos que representan en los Estados Unidos. La cantidad, ahí los vemos en los cuando entregan los programas de los grandes premios, el número de cineastas. Sí, la comunidad mexicoamericana tiene una representación fuerte en los Estados Unidos, pero no tiene un valor político, económico, organizado y representado en el Congreso. Tienen que tener esa representación y esa capacidad de negociación para que nuestro país también no tenga las presiones que hoy tiene. Pues ha sido muy interesante esta conversación con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, sociólogo, especialista en temas de inteligencia y de seguridad nacional. Nos quedamos con el sabor, no sé cuánto nos quede de tiempo, 3 minutos, gracias. Nos quedamos con el sabor de que Videgaray, ante el fracaso de su candidatura presidencial, quizás esté jugando a ser candidato para un organismo multilateral, que quizás ni siquiera sea la Organización de Estados Americanos. Nos quedamos con el sabor de que Estados Unidos no quiere que haya violencia en México con motivo de las elecciones y con el mensaje de que el muro va al costo de distintos grupos de poder en los Estados Unidos, pues a lo mejor les convendría que quedara uno u otro de los neoliberales. Pareciera ser que va por ahí, y si uno de ellos está siendo muy golpeado por presunta corrupción, ya podríamos tener una idea de quién sería la persona, el candidato que más les llenara las expectativas. Maestro Sánchez Mena, una conclusión en unas cuantas palabras. Bueno, lo que podríamos anticipar con este realineamiento geopolítico que se está dando, que en los Estados Unidos por lo menos Trump está ganando su reelección, ya, por adelantado, ¿sí? A menos de que pasara algo terrible dentro de la propia Casa Blanca, y que hasta ahorita pues hemos visto que él no, sí, toda la campaña que rusos, que todo lo que han querido hacer contra él, pues ha salido cada vez más fortalecido, y en esta nueva etapa el señor, sí, con este realineamiento geopolítico, ya está ganando su reelección. Aunque, por ejemplo, su yerno, el señor Kushner, pues no la tenga tan segura, ¿no? Eso es lo paradójico. Pero el señor Kushner representa otro tipo de intereses, no necesariamente los del propio suegro, ¿sí? Ahí el suegro tiene lo suyo, él es el presidente de los Estados Unidos, y su hija muy querida, es una relación familiar, pero en cuestiones de poder, las cuestiones de orden familiar pasan a otro plano, y así se ven y se entienden y se manejan en los Estados Unidos y también en nuestro país. Así es, íntimamente relacionada la política de Estados Unidos y la política mexicana. Maestro Sánchez Mena, un verdadero placer. Muchas gracias, nos vemos en un próximo programa. Claro que sí, y a nombre de Celeste Sáenz de Miera, su servidor Jorge Santa Cruz, les desea una excelente tarde. Lo mejor, buenas tardes, México.